noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Fíjense que hoy es uno de esos días que si no fuera por la alegría de vivir, si no fuera por usted y por todos los seres que vale la pena, dirían, oiga, yo me bajo. Yo, de veras, no se puede circular en esta ciudad. Hoy tuvimos terremoto, llovió, terremoto, por cierto, de 5.8, sacudida, una de estas que pues nos recuerdan lo que ocurrió en un septiembre de ya varias ocasiones, además a la misma hora, ciertamente el mes ha cambiado, pero bueno, un día de sacudida, de susto terrible, y después el tráfico que está de padre y señor mío. Bueno, le comento que el presidente se reunió con los empresarios, integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. También tuvo una reunión privada con Janet Yellen. La COFEPRIS otorga finalmente el registro sanitario de las vacunas Pfizer y Moderna contra la COVID-19, o sea, empezarán ahora a importarlos, así es que pues allá por marzo espero que estén ya disponibles en todos los circuitos comerciales o que la pueda aplicar, si no las pone el Estado, que usted lo pueda adquirir por el circuito privado. Continúa la sesión de la Comisión del Congreso Capitalino para ratificar a Ernestina Godoy. El rector Leonardo Lomelí aseguró que fortalecerá el gobierno universitario, ampliando la participación de la comunidad. Hoy presidió el Consejo Universitario. La Comisión de Justicia del Senado aprobó la idoneidad de Heréndira Cruz Villegas. Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la federalización del sistema de salud, con lo cual federalización quiere decir que las funciones las dejan de tener los gobernadores y pasan al gobierno central. La canciller Bárcena dice que se suma a la propuesta de Lula para que la presidencia de CELAC fomente el diálogo entre Venezuela y Guyana, un tema que, como se lo dijimos desde el lunes, venía escalando peldaños. El INE determina que los ciudadanos nacidos entre marzo y abril conformarán las 170,000 casillas. Nos falta también el apellido, en un momento más se lo digo, las iniciales del apellido. El presidente enviará una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional cumpla funciones de acompañamiento a Sedena. En febrero enviará las iniciativas de reforma electoral, cosa que es cuando menos dudosa, y también del Poder Judicial. No sé si ya tiene un acuerdo con Movimiento Ciudadano para tener pues un mejor tratamiento en el ámbito legislativo de esos asuntos. Información internacional, hoy concluyó de hecho la primera parte de la COP. Israel mantiene los combates terrestres ante cada vez más miradas inquietantes sobre lo que ocurre en ese territorio. Joe Biden insiste a Netanyahu en la necesidad de habilitar corredores humanitarios. Pausa, estamos de regreso en un instante. Vamos con la información. Agradezco mucho a la doctora Morera, también a Javier Lozano. Me dice, no, la prórroga hasta el 28 fue para que las Fuerzas Armadas puedan seguir coadyuvando con las fuerzas estatales. En este caso, lo de la Guardia Nacional lo echó abajo la Corte para sacarla de la Sedena, pues se determinó que será hasta enero cuando se concrete por la complejidad administrativa del caso. Bueno, a eso se refería el presidente. Agradezco a ambos que me iluminen. Estamos pendientes, en un momento más nos ocuparemos del tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace un par de días platicábamos con el presidente de ese órgano y le decía, oiga, pues ya le hicieron el vacío, ya hay una serie, usted recuerda que fue él a solas a dar su informe, bueno, acompañado por uno de los ministros uno de los magistrados, con los ministros de la Suprema Corte, un desaire abierto, le decía que se iba a poner o no su cargo a disposición de ellos. Me dijo, es una hipótesis que se está confirmando. En un momento más vamos precisamente a abordar ese asunto. Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Buenas noches. Desde ahora, la oposición en el Senado advierte que estas iniciativas que anunció esta mañana el presidente Manuel López Obrador, que enviará al Congreso de la Unión en febrero próximo en materia de Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial y la electoral, simple y sencillamente que no van a pasar, que no le van a dar, Leonardo, los números, los votos necesarios para lograr la mayoría calificada Morena y aliados políticos y poder sacar adelante estos cambios que enviará el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Osorio Chong, senador independiente y que forma parte del bloque de contención. Dijo que esta propuesta por parte del presidente López Obrador, simple y sencillamente, es electoral. Está adelantando esto y yo creo que es más un tema para usar en cuestión electoral, algo que crea que va a poder
pasar en el pleno del Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No tienen la mayoría, no creo que les alcance en una y en otra Cámara. Yo creo que es más bien una estrategia electoral la que está ocupando el presidente de la República. Está hablando de una estrategia electoral, en el mismo sentido se pronunció el coordinador de los periodistas Miguel Ángel Mancera. Es una reforma mediática que va a seguir golpeando, sin duda, la conformación de muchos de los órganos de impartición de justicia, pero pues se ha dado otra muestra en esta semana de que la Corte simplemente aplica la ley y eso es lo que tiene que hacer. Fíjate, Leonardo, que no solo los opositores se manifestaron en contra, sino también la senadora de Morena y ministra de Retiro, Olga Sánchez Cordero. Ella dijo no estar de acuerdo con esta reforma planteada al Poder Judicial para que tanto jueces como magistrados sean electos por el voto popular. Yo en lo personal no, yo creo que el diseño constitucional es correcto, pero hay que escuchar a todas las voces porque son debates digamos que tienen que ir transformando, desde luego, muchas cuestiones, muchas instituciones. Pues ahí, Leonardo, las reacciones a este anuncio por parte del presidente en la Cámara. Oye, formalmente Osorio Chong, ¿sí, en qué partido está? ¿O es independiente? ¿O con qué bloque ha estado votando Israel? Pues es independiente, Leonardo, pero sigue votando con el bloque de contención. Ha dicho que no se va a sumar a ninguna bancada, que va a seguir siendo opositor, pero sin ningún grupo parlamentario. Ya, pues todo un tema. Israel, muchas gracias. A tus órdenes, como siempre. Bueno, y seguimos, por supuesto, pendientes de la información. Le comentaba que allá en el tribunal, pues está todo este tema caliente. Desde el día que platicamos con él, pues se lo pusimos al presidente sobre la mesa. Este desaire que le hicieron a su informe, pues hablaba de esta falta de cohesión al interior del tribunal. Ahora en una pausa él se salió. Enrique Hernández, tú estás ahí, cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Bueno, esta sesión se reanudó después de que el miércoles se suspendió definitivamente. Este día también se suspendió al mediodía. Hoy se convocó a las 5:30, ya hace un rato se convocó a esta sesión que encabezó Reyes Rodríguez Mondragón, todavía presidente de este tribunal electoral. Bueno, y es que hay que destacar que, bueno, pues la incomodidad fue intensa, ya que también él argumentó que el resto del pleno había solicitado ya esta renuncia. Sin embargo, bueno, se desahogaron los pendientes que había en esta orden del día y fue cuando ya se abordó el tema donde Reyes Mondragón pide que fuera hasta el próximo lunes cuando se pudiera dar a conocer su decisión de que se renunciaba a este cargo. Bueno, sin embargo, pues el pleno fue el que decidió que se hiciera una reunión en privado y que se reanudaba esta sesión pública hasta las 6:45. Sin embargo, ya no apareció en el pleno Reyes Rodríguez Mondragón, ni tampoco Yanil Otálera. Pues de esta forma, pues se deja entrever que el resto del pleno pues advierten que él está faltando tanto a la Constitución como a los principios democráticos por abandonar de esta forma una sesión pública, por lo que le piden que regrese lo antes posible para que se le dé salida a este tema y que también escuchar justamente al ministro. Oye, Enrique, ¿qué le dicen? Regrese para que renuncie. O sea, los tres que están ahí sesionando, ¿quiénes son, Enrique? Es justamente Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y también Felipe Fuentes, son los que están justamente pues encabezando esta mayoría, y por lo que también le dejan en claro que ya no hay confianza en él, que le piden, magistrado presidente, hágase un lado porque se ha perdido la confianza, y también que aunque aseguran que las instituciones son sólidas, justamente este tipo de imprecisiones es lo que está generando la incertidumbre y puede ser más negativo ante un evento de gran magnitud como lo es el proceso electoral del 2024. Pero, doctor, ¿le parece si escuchamos justamente al magistrado Felipe Fuentes? Por eso, honorable magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con profundo respeto y consideración, debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos. Bueno, pues de esta forma se espera que sea el próximo lunes cuando se defina esa situación, a la cual aseguran no pone en riesgo el proceso en las elecciones. ¿Qué van a decir ellos? Pues
Sin embargo, bueno, aquí está ya ¿Qué van a decir ellos? Somos unos irresponsables y no tenemos sentido de Estado. Me parece increíble. Bueno, recordar que Otálora fue presidenta. Después de Otálora, tú me corriges, que tú llevas la fuente, creo que fue Fuentes. Después de Fuentes, uno que está en la mayoría ahora, vino José Luis Vargas. Después de Vargas vino Reyes Rodríguez. O sea, llevan 4. Y ahora están enojados todos con Reyes Rodríguez, y entonces de la Mata, Soto y Fuentes dicen pues que se vaya este. Yo estoy sorprendido de la falta de madurez. Digo yo que hay ciertas cuestiones que son perfectamente humanas, la rivalidad, los celos, las disputas, pero cuando eres magistrado de un tribunal, pues imagino que tienes, además de la edad que tienen ellos, ya no es que puedan estar jugando al chiquillo, aunque bueno, Arturo Saldívar, un hombre ya entrado en años, acabó diciendo que él ya se había cansado de ser ministro de la Suprema Corte y dejaba el cargo. Por tanto, no parece que sea un tema de edad, sino de responsabilidad con el cargo que tienes. Decir, pues aquí vamos a estar cambiando como si fuera un pleito ahí en un grupo de amigos, ¿no? Ahora tú eres el jefe de la banda, no, ya nos cansamos y ahora tú eres el jefe de la banda. Estamos hablando del tribunal que da certeza en materia electoral, y estos están dando este espectáculo, un nivel de inmadurez solo comparable al de algunos gobernadores. La verdad es que me sorprende ver esta clase, no solo política, sino los cuadros superiores, en este caso el Poder Judicial, comportándose como si fueran pues amigotes peleándose en el patio de la prepa. Una cosa lamentable como proyección institucional. Pero en fin, Enrique, pues ya creo que está sentenciado el asunto. Si han cambiado 4 veces de presidente, pues lo cambiarán. Ahora el asunto es si de la Mata, Soto o Fuentes, que ya lo fue, asumen la presidencia del tribunal, y supongo que a partir de ahí a anidar todos los rencores. Imagínense cómo estará Otálora, cómo estará el propio Reyes Rodríguez, con qué ánimo de cooperar con el nuevo presidente, y ahí acuchillando. Deberían someterse a terapia familiar y decir, ya no pueden seguir viviendo juntos, pero no podemos prescindir de un tribunal electoral, y menos cuando están así las cosas. En fin, Enrique, muchas gracias, nos mantenemos pendientes de ese asunto. Voy ahora con el doctor Sekeli, él es el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Querido Leonardo, buenas noches, un gusto saludarte, a tus órdenes. Oye, pues preguntarte, ¿qué lectura tienes de los resultados de PISA y hacia dónde nos deberíamos mover, Miguel? Sí, mira, Leonardo, le dedico unos segundos literalmente a que quienes nos escuchan y no están familiarizados con lo que es esta prueba, comentarles que es una prueba que realiza la OCDE, que es un organismo internacional, y lo que mide la OCDE, y esto viene de estudios que han hecho por muchos años, es qué es lo que un joven de 15 años, que está en secundaria, debe de poder hacer en términos educativos. O sea, no miden, por ejemplo, si uno se sabe de memoria las capitales o la tabla periódica, miden cosas prácticas. Miden, por ejemplo, si uno lee un párrafo, y terminando de leer ese párrafo, puede uno decir de qué se trata ese párrafo, cuál es la idea central. Y lo que nos muestran los resultados de la prueba PISA, que se aplicó en 2022, es que México, que de por sí estaba mal, retrocedió a niveles no vistos hace 20 años. O sea, podría decirse de alguna manera que perdimos 20 años con la caída reciente que se dio en los niveles de matemáticas, ciencias y lenguaje, uso de la lengua. Entonces son resultados pues lamentablemente muy negativos, y lo que nos dicen es que nuestros jóvenes no pueden hacer operaciones matemáticas muy básicas, como convertir, por ejemplo, si te dicen el dólar está a 17 pesos y cuántos pesos son $5, no pueden contestar eso. No pueden contestar, por ejemplo, si hay 2 caminos y uno tiene una ruta con determinada longitud y otro con otra, no pueden sumar o restar para definir cuál es la ruta más larga. No pueden leer un párrafo y decir después de leerlo de qué se trató. Estamos hablando de que 2/3 partes de los jóvenes en México no pueden hacer ese tipo de operaciones, y eso ubica a México pues entre los países más bajos, por supuesto, en el grupo de la OCDE, pero incluso por detrás de países de Latinoamérica que pues uno no se imaginaría, ¿no? Entonces son resultados desafortunadamente muy malos, pero tal vez es peor la reacción que ha tenido el gobierno, porque lo que se ve cuando salen estos datos, y eso se ve hoy actualmente, es que todos los países que reciben la información, la reacción de sus gobiernos y de las secretarías de educación es decir, bueno, con este diagnóstico, ¿en dónde tenemos que mejorar?
Y en México es el único caso que se está viendo en donde la reacción del gobierno, en vez de ser qué bueno que nos dan esta información para identificar dónde tenemos que mejorar, es decir, no, yo ese parámetro no me interesa, no le hago caso y simplemente no me interesa, lo desecho, ¿no? Que eso pero para mí, Miguel, ese fue un gesto de franqueza extraordinaria. El presidente, a esta administración, la educación le importa 7 pepinos y 8 cominos. Sí, Leonardo, pero no fue nada más de franqueza porque hay una mentira detrás de eso. ¿Cuál la es? mentira es la siguiente. Si tú ves el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, que es parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el que tenga curiosidad se puede meter, lunes 6 de julio del año 2020, publicado el Plan Sectorial. ¿Y qué crees que tiene el Plan Sectorial de Educación? Pues tiene una meta, que la voy a leer textualmente, dice, porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la prueba PISA. O sea, es falso que el gobierno no le haga caso a este parámetro. No le hace caso cuando no le conviene, pero es una meta del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, que yo creo que no le informaron al presidente, le informaron mal, que su gobierno sí utiliza este parámetro como medición de la calidad educativa. Entonces, es algo más grave porque sí hay la franqueza, como tú dices, de decir, pues no nos importa la educación, eso ya lo sabíamos realmente, pero hay una perversidad en ese argumento. Es como todos acaban de sentir el temblor aquí en la Ciudad de México hace unos momentos, es como si suena la alarma sísmica y uno dice, oye, pues yo no le creo a ese parámetro porque es un parámetro neoliberal la alarma sísmica. Oye, pero todos estamos sintiendo el temblor. No es que le creas o no al parámetro, es que lo estamos sintiendo. Igual en educación, todos sabemos el desastre que es, los grandes retos, las grandes deficiencias que tiene, el esfuerzo que se tiene que hacer para superarlo. Pues lamentablemente tenemos autoridades que voltean para el otro lado y dicen, pues a mí eso no es el parámetro que a mí me gusta. Oye, Miguel, hace un momento platicaba con la Unión de Padres de Familia y yo digo que esto es una derrota colectiva, o sea, no está bien que el presidente, pero tampoco me extraña, o sea, la educación no ha sido una prioridad en este gobierno, es más, ha sido pues una lógica de cómo la empobrecemos, desde la educación básica hasta la educación superior. Pero la sociedad, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Mirando que estas cosas ocurren y no es una cuestión, un bien público que debería proteger. Sí, yo creo que sí, Leonardo, pero lamentablemente tenemos una situación en México en donde la gran mayoría de las familias mexicanas mandan a sus hijos a la escuela pública y pues tienen la esperanza de que ahí les enseñen algo porque el resto del día se la pasan trabajando, ganándose el sustento y poniendo en manos del Estado lo que debería de ser su responsabilidad. Y pues desafortunadamente tenemos jóvenes cuyos padres no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, entonces tampoco es que la sociedad tenga las herramientas, la mayoría de ellas, ni el tiempo ni los recursos para ir a exigir una buena educación, pues porque su prioridad es simplemente sacar la chamba del día, sacar el sueldo de la semana. Entonces, sí estoy de acuerdo en que la sociedad debería de exigir mejores resultados, pero lamentablemente tenemos una sociedad que no se puede dar ni siquiera el lujo de exigir una buena educación, pues porque tiene que ver cómo saca a su familia adelante en la semana y en el mes. Entonces no es disculparnos, pero sí es una realidad que el gobierno debería de asumir esta responsabilidad y proveer ese bien público que tú mencionas, pero pues, si no, con una mínima calidad aceptable. Perdón, Miguel, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, pues si no hay contextos de exigencia, el gobierno va a decir, ¿a mí qué? Pues yo sigo con mi campaña contra el Poder Judicial. Si no tengo una sociedad que me exija mejores resultados en educación, ¿por qué se tendrían que ocupar de eso? Sí, y ojalá y tuviéramos una sociedad más informada también. Y sabes que hay un dato que es escalofriante. Y es que cuando se les pregunta muchas veces a los padres de familia, incluso en encuestas, cómo consideran la calidad de la educación, como ellos tienen como parámetro la educación que recibieron, pues ven que la de sus hijos es un poco mejor. Eso no quiere decir que sea buena, ¿no? Pero ven que es un poco mejor que la que ellos tuvieron y pues entonces no alcanzan a dimensionar el problema que esto es y la desventaja que va a ser para sus hijos en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, sí tenemos una sociedad también con poca información y con pocos elementos para esta exigencia, que ojalá y la tuviéramos, ¿no? Sí, pues digo, es lo más importante. Tú imagínate esos chicos que ahora fueron examinados, en 3 años llegan a la universidad y ¿qué van a hacer?
cuando llegue con el doctor Sekeli. Oiga, pues yo leer no sé. Bueno, pues si es usted bachiller, ¿cómo que no sabe leer? No, bueno, a ver si la universidad en este caso, recupera todo aquello que perdí en ese siglo. Pero te digo más, pues si esta generación nos dicen, es la de la pandemia, ¿qué nos van a decir los muchachos? Que la pandemia no solo estuvieron encerrados, sino que les dieron una calidad educativa de la peor especie. Literalmente lo estamos marcando como pues, estos coches que salen defectuosos, ¿no? Aunque aquí no hay llamado de la fábrica a decir, a ver, regrésese y le vamos a volver a dar secundaria, Miguel. Exactamente, estamos hablando de cosas increíblemente básicas. Este 66% de alumnos que salen en el nivel más bajo en PISA son alumnos que literalmente te leen un párrafo, o sea, sí lo pueden leer, sí te pueden recitar incluso el párrafo, pero no te pueden decir de qué se trató el párrafo. O sea, realmente no hay una comprensión lectora. Entonces es una tragedia. Son jóvenes que deberían de estar recibiendo una educación pues mínimamente aceptable, y pues están condenando al país a un rezago y a una limitación que no alcanzamos a calibrar hoy en el mundo del siglo XXI, en donde estos jóvenes pues ya no van a estar nada más en el mercado laboral mexicano perdiendo posibilidades, sino en el mundo. Son jóvenes que van a estar limitados para cualquier actividad, van a tener un techo. Claro, habrá los casos, siempre habrá casos excepcionales que logran librar esas barreras, pero la gran mayoría pues están condenados lamentablemente a no tener las capacidades para poder tener un empleo digno, un ingreso para mantener a sus familias adecuadamente, y mucho de eso va a ser por esta deficiente educación. Oye, la democracia está basada no solo en que todos votemos y en que todos seamos iguales ante la ley, sino que tengamos más o menos las mismas condiciones de arranque. A todos estos muchachos, pues literalmente lo están estafando, ¿no? Lo están dando una educación que no les va a permitir ser iguales a los otros. Digo, ve la comparación con otros países. Tú dices, bueno, pues si traes la ventaja de los finlandeses, irlandeses o singapureses o singapurianos, no sé ni cómo es el gentilicio, pues realmente no van a ser iguales. O sea, estás fomentando esta idea de dos Méxicos, los que se pueden formar en determinados sistemas educativos y los que tienen que recibir el producto nacional, Miguel. Exactamente, y tienes toda la razón, Leonardo. Esa es una de las grandes tragedias de esto, que la educación, y así se concibe la educación pública, debe ser un igualador de oportunidades, que no importando la familia en donde nazcas, y esto se ve en países en otros países, no importa la familia donde nazcas, si tienes la oportunidad de una buena educación, eso te nivela para poder acceder a las oportunidades. En México, lamentablemente, aunque el promedio es bajo, estos promedios que nos enseña PISA, pero cuando uno compara los promedios de las escuelas públicas con el promedio de las escuelas privadas, pues el promedio de las escuelas privadas está bastante por arriba que el de las escuelas públicas, considerablemente por arriba. ¿Quién puede acceder a las escuelas privadas? Pues quienes ya tienen recursos, que tienen una situación económica más desahogada. Entonces, efectivamente, estamos generando como país dos Méxicos, en donde un México minoritario va a poder incluso competir en el mundo, buscar trabajos fuera de México, y otro grupo de la población mayoritario condenado pues a no tener una posibilidad mínima de mejorar su situación. Es muy lamentable que incluso un gobierno que se dice de izquierda, que tiene como uno de sus grandes motivos la igualdad social o la reducción de la pobreza o motivos de ese tipo, esté condenando a una mayoría de la población precisamente a lo contrario, a que no puedan tener la mínima posibilidad de progreso futuro. Porque el efecto igualador, por ejemplo, te lo ofrecen en educación superior, la UNAM, que está basada en el rigor. Los muchachos que entran ahí, independientemente de su origen social, tienen oportunidad de cambiar de vida, ¿no? En cambio, pues el sistema escolar en general no estaría dando esta posibilidad de cambiar, de transitar, de subir, de decir. Pero bueno, mi querido doctor, te agradezco como siempre muchísimo tu tiempo. Al contrario, Leonardo, como siempre, un gusto saludarte. Y voy ahora con el doctor Jacobo Molina. Por cierto, le comentaba lo del sorteo del apellido, ¿no? El sorteo del apellido para los que van a integrar casillas se va a hacer en febrero del 24. Doctor Jacobo Molina, ¿cómo estás, Edmundo? Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. Muy bien, afortunadamente. No sufrí tanto en el tráfico como tú el día de hoy, pero lo he sufrido en otros días y qué bueno que ya estás en el estudio. Y efectivamente,
Y efectivamente, hoy sorteó lo que tiene con los meses de nacimiento de quienes van a ser convocados a ser funcionarias de mesas directivas de casilla, que son los meses de marzo y abril, y será hasta febrero próximo, cuando el Consejo General del INE se vuelva a reunir para sortear la letra del abecedario. Pero hoy quisiera comentar contigo, Leonardo, una nota que acabas de pasar, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene nada más y nada menos la encomienda de cuidar la legalidad de los procesos electorales, de dirimir las diferencias entre los diferentes actores, partidos, candidatos, candidatas, de acuerdo al marco legal y constitucional vigente, y además es quien califica la elección presidencial y quien otorga la constancia de mayoría a quien va a dirigir los destinos de este país a partir del 1 de octubre del próximo año, por los próximos 6 años en nuestro país. De manera tal que mi experiencia en órganos colegiados de la vida universitaria durante muchos años, que me tocó presidir órganos colegiados, después 15 años en el INE, me dice que todos los colegiados son complejos, porque reúnen personalidades que pueden tener puntos de vista distintos, formaciones distintas, incluso legítimos intereses distintos. Pero la vida colegiada es muy rica si se generan los ambientes propicios para que entonces los diferentes puntos de vista emerjan primero, se expongan públicamente, respetuosamente frente a los otros y converjan en una decisión final que seguramente será mejor que la que cada quien en lo individual imaginó, pensó o propuso. Y eso es el sentido incluso que la autoridad administrativa, por ejemplo en el INE, existe un máximo órgano de dirección que es el Consejo General, y que, como tú has sido testigo, están ahí los partidos políticos y luego los debates son intensos, tan intensos como se requiera, pero tienen que ser respetuosos y dentro del marco de la ley. Igual hemos visto a lo largo de la historia de la Sala Superior del Tribunal encuentros complejos entre las y los magistrados, pero lo que llama la atención en este momento es que estas desavenencias entre personas que tienen este altísimo nivel de responsabilidad se produzcan en este momento del proceso electoral. Es decir, el proceso empezó el pasado 7 de septiembre, nos va a llevar en 6 meses, un poquito menos de 6 meses, el 2 de junio del próximo año a la jornada electoral. Es decir, es un proceso que ya está muy avanzado en su organización. Incluso los partidos políticos adelantaron tiempos y ya sabemos quiénes encabezarán las fórmulas más importantes. Y que se produzca un cisma, déjame decirlo así, en la sala superior en este momento del proceso es por sí mismo preocupante, en un órgano que debe darnos certeza a la ciudadanía de que todo está transcurriendo conforme a lo previsto y que nuestra voluntad individual manifestada en el voto se va a respetar cabalmente y que todo se está haciendo de acuerdo al marco legal. Yo espero, la verdad, Leonardo, por el bien de esa instancia, que la máxima autoridad en la materia, inapelables sus sentencias finales, y por el bien del proceso electoral, de los actores, del país, de nuestra democracia, que ha sufrido tumbos en décadas pasadas y que ha transitado de una manera muy difícil en estas últimas 3 décadas, resuelvan sus diferencias en aras de realmente fortalecer la democracia y darnos certeza a todos. Ojalá, no me asustan las diferencias. Lo que me preocupan es que no encuentren salida apropiada e institucional. Totalmente de acuerdo contigo, a mí tampoco las diferencias me asustan, lo que sí me asusta es la inmadurez. Imagínate que esos ciudadanos tuvieran en sus manos los códigos del arsenal nuclear, tú dices, bueno, pues si este país fuera una potencia así, estaríamos fritos, pero bueno, ese es mi punto de vista. Doctor, te mando un gran abrazo. Va otro abrazo de regreso, Leonardo. Muy buena noche. Cuídate. Que estés muy bien. Pausa, volvemos. Regreso con la información hoy con el Gloria de Vivaldi. Parece que le quitamos este corazón amargo, ni más ni menos, a esta jornada tan difícil, ¿no? Terremoto y todo lo demás. Doctora Morera, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sáqueme usted de dudas. Yo estaba con el tema del transitorio y el presidente habló de un arreglo para este fin de año, de tal manera que el mando de la Guardia permanezca en Defensa Nacional. Ubíqueme, doctora, por favor. Sí, mira, les platico. Precisamente en marzo estábamos celebrando la declaratoria de inconstitucionalidad que dio la Corte sobre el paso de la Guardia Nacional a Sedena. Sí. Porque si se acuerdan, es muy claro el artículo 21 constitucional que dice que la Federación contará con una institución de policía de carácter civil denominada Guardia Nacional. Pero en ese entonces, a principios de este año, el presidente mandó un cambio legal para que la Guardia perteneciera a la Secretaría de la Defensa. Eso fue lo que tumbó la Corte en abril de este año y es lo que el presidente quiere volver a mandar en enero del próximo año. Ya. ¿Sí? Pero ¿lo puede mandar como un transitorio o necesariamente tiene que ser reforma constitucional? No, tiene que ser reforma constitucional, porque por eso fue que la Corte lo tumbó, porque era ilegal lo que habían hecho de poner una ley por encima de la Constitución. Entonces, al parecer, el presidente está viendo que pues va a tener mucha fuerza en enero y quiere volverla a mandar y que ahora sí pase. Y revienta de paso a la oposición con eso, ¿no? Exacto, y revienta a la oposición con eso. Entonces, yo espero que no tengan los votos para pasar esto, porque pues además él la va a mandar en enero, cuando la Corte dijo que a partir de enero tenía que ser la Guardia Nacional, tenía que estar en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, toda completita, con recursos, con mandos, con todo completito a la Secretaría de Seguridad. Y ahora el presidente pretende hacer lo mismo que hizo a principios de este año, pero me imagino que lo quiere hacer con un cambio constitucional, porque si no volvería a hacer lo mismo que ya había dicho, que ya había hecho, digo. Y hoy dijo que ya tenía un principio de acuerdo, mismo que se nos ha escondido, ¿no? Bueno, yo no sé, no me he enterado de que el Congreso haya ya procesado ese tema, doctora. No, nosotros tampoco no nos hemos enterado que ya lo haya procesado y no tiene que ver con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que ellos sí por un tema constitucional se pueden quedar ahí hasta 2028 en tareas de seguridad. Ese fue el transitorio que se aprobó. Exactamente. Bueno, pues doctora, me sacas de dudas y te lo agradezco como siempre. Al contrario, muchas gracias por la llamada. Un abrazo a todos. Dios, la doctora Morera es presidenta de Causa en Común. Bueno, pues ahí tiene el tema. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, René Gavira, uno de los acusados en el caso del desfalco en seguridad alimentaria a Segalmex, fue detenido esta mañana en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de la República. Los agentes ministeriales trasladaron al exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Gavira, hay que recordar que está acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la presunta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de los títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, así como el desvío de 142.440.883 pesos para la adquisición de azúcar que no se entregó en su totalidad. Eso es. De Godoy, ¿qué sabemos? Y bueno, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ratificación de la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy, esto en sesión virtual. Esta ratificación fue aprobada por 9 votos a favor y 5 en contra. Según el dictamen, la comisión recibió un total de 33.246 opiniones de la ciudadanía, de las cuales 33.245 opiniones fueron en apoyo a la ratificación y solo una en sentido negativo. Toma, qué popular es la fiscal. Así es. Qué afortunados somos aquí en la capital de la República. Bueno, ¿tenemos más información? Sí, pero ahora nos vamos con información internacional porque el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, amenazó
con procesar a cualquier médico u hospital involucrado en la realización de un aborto de emergencia a una mujer embarazada de 20 semanas, esta a la que una corte le permitió abortar por razones médicas, pocas horas después de que una jueza opinara que el caso de Kate Cox clasifica dentro de las excepciones permitidas por las estrictas leyes de prohibición del aborto de Texas, pues dijo en una carta Paxton que el fallo no protegía a los médicos de ser procesados, doctor. Bueno, pues así están las cosas. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy el presidente de la República se reunió con el grupo de empresarios reunidos en el Consejo Mexicano de Negocios. Salieron muy contentos. Ahí están las fotos del presidente. Acuerdan estudiar el tema de la jornada laboral a detalle, a pesar de que alguna legisladora dijo que no necesariamente consideraba el planteamiento del presidente que el 12 de diciembre, iba a decir instrucción, pero no es instrucción, fue la amable sugerencia de que el 12 de diciembre no fuera la fecha límite, pues parece que ya hay acuerdo en este caso con los empresarios. También le comento que el secretario Ramírez de la O dice que la reunión con la secretaria Yellen pues fue muy productiva, se fortalece la cooperación a nivel financiero, se acordó fortalecer el intercambio de información confidencial y de inteligencia sobre los dos sistemas financieros con el fin de reforzar el combate al tráfico de drogas. Ramírez de la O destacó que la visita de la secretaria no fue una más para mejorar, no una más, sino que fue una muy especial para mejorar el grado de colaboración mutua entre las dos secretarías para el intercambio de información. Me pregunto abajo cómo funcionará la UIF con su contraparte en el Tesoro. Y bueno, pues el presidente calificó la reunión con Yellen de muy productiva y además muy agradable. Presidente, como está simpático, puede serlo. Ya ve usted lo que dijo Joe Biden, que estaba pues su señora encantada de platicar con el presidente. Ahí se le ve en su fase amable, a veces le vemos la fase menos amable. Pero seguramente, bueno, pues hablar con Yellen no le pareció ni neoliberal ni cosas de estas que no tienen particular interés. Voy a enlazarme con Javier Lozano, lo tengo ya en la... ¿Vamos a la pausa musical o voy con Juan Antonio? Espero indicaciones, Cintia. No, ya vamos directo a la pausa musical. Tener nuestra pausa musical. Cintia, para irnos, ¿qué destaca? Doctor, pues en últimas noticias internacionales, el diario Global Times informó que el director de la Comisión Nacional de Control de Drogas de China, Wang Xiaohong, instó a intensificar el control de nuevas drogas como el fentanilo. Wang pidió mantener una presión severa y constante sobre los delitos relacionados con el narcotráfico y hacer todo lo posible para desmantelar bandas, capturar a narcotraficantes y confiscar activos relacionados con estas drogas. Muy bien, pues con esto nos vamos. ¿Qué te parece? Nos vamos. Oye, ya hay que irnos a guardar y Sí. santiguar. Esta es agua bendita, mira, te Así la paso. es. Y con la música, ¿no? Pero relajados. No sé, a ver si no ocurre nada esta noche, Dios mío. Le deseo buen camino. Qué jornada la de hoy. Bueno, pues nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.